Buenas tardes, mi nombre es María Paula Sequeda Mendozábal, estudiante de Derecho de primer semestre de la Universidad de Santander, UDES, sede Valledupar. En esta oportunidad les hablaré sobre el liberalismo. El liberalismo o pensamiento liberal es una doctrina de filosofía política cuyo aspecto fundamental es la defensa de la libertad individual y de las iniciativas privadas, limitando así las potestades del Estado y sus poderes públicos en el ejercicio social, económico y cultural de las sociedades. El liberalismo es un modelo de pensamiento opuesto a los absolutismos, conservadurismos y despotismos ilustrados, defendiendo las libertades civiles y económicas como fundamento del Estado de Derecho y del pacto de convivencia social. En ese sentido, fue indispensable para la formación del pensamiento democrático y para la separación de poderes, fundamentales hoy en día en el orden republicano. El origen del liberalismo se remonta a la Gran Bretaña del siglo XVII como heredero de la filosofía empirista y utilitarista que vio nacer el mercantilismo, una escuela de pensamiento que demandaba la intervención estatal en la economía para garantizar a la nación las condiciones para generar riqueza y competir con sus vecinos. Sin embargo, la intromisión estatal solía beneficiar a las clases establecidas y ejercía resistencia a la libre empresa, lo cual iba en contra del ascenso de las clases medias burguesas, o sea, comerciantes. Así, en el siglo XVII y en el siglo XVIII se produjeron las revoluciones burguesas, que fueron en contra de los intereses de la aristocracia y del antiguo régimen, especialmente en Francia e Inglaterra. Así tuvieron lugar las guerras civiles inglesas, la Revolución Gloriosa o la Revolución Francesa de 1789. La abstracción de los franceses fue difundida por todo un occidente y en un determinado momento es articulada a los problemas existentes en las sociedades, los cuales son los detonantes de las guerras internas que se suscitaron y se siguen suscitando al interior de muchos países occidentales y americanos. Con los franceses se promulgaron derechos y deberes imposibles de ser garantizados por la asociación política. Los preceptos fundamentales del liberalismo son: los seres humanos son entes racionales y como tal poseen derechos inalienables y la capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida privada tal y como lo prefieran, amparados en los tres derechos naturales de Locke: vida, libertad y propiedad privada. Otro sería: los gobernados deben consentir el mando, es decir, los ciudadanos tienen el derecho a decidir cómo son gobernados sin que influya en sus asuntos privados, y la autoridad política no será sino el consenso mayoritario al respecto. Otro sería: el Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, tanto de gobernantes como de gobernados, de manera que nadie puede usar el poder para violentar las reglas del juego político. Tanto en lo político, lo social, lo económico, el liberalismo propone que la razón del ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las libertades. Al mismo tiempo, el Estado debe tener límites claros a su poder para que no constituya un impedimento para la vida libre de las personas.
Más que una doctrina unificada, el liberalismo en realidad abarca un conjunto de formas de pensar que comparten la defensa de los derechos individuales, como la libertad de expresión, la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Se trata de un conjunto de formas ideológicas propias de la sociedad burguesa y la era industrial, de modo que sus orígenes tienden a ser los mismos del capitalismo. Fundamentalmente, el liberalismo se caracteriza por considerar la libertad como un elemento inviolable de la vida ciudadana en todos sus diferentes aspectos. Libertad de culto, libertad de prensa, de asociación, de pensamiento, etc. Siempre y cuando el ejercicio de dichas libertades no contradigan la de otras personas. Dicha libertad debe ser sagrada y el gobierno no debe violentarla a su antojo. Otro aspecto sería defender el principio de la igualdad ante la ley, Estado de Derecho, tanto en los ámbitos políticos como sociales, ya que sólo así el individuo será libremente responsable de sus actos. Otro sería defender el principio de la propiedad privada como un derecho inalienable del individuo, protegido por la ley frente a las iniciativas colectivistas. Otro es defender la existencia de un Estado laico, de una educación laica, compuesta por poderes autónomos e independientes de acuerdo al modelo republicano, ejecutivo, legislativo, judicial, pues la solución de los dilemas siempre puede hallarse mediante el ejercicio del diálogo político. Otro aspecto es, generalmente propone la mínima intromisión del gobierno en la vida ciudadana y la mínima intromisión del Estado en la conducción de la economía. Con respecto a Colombia, nuestro país estuvo marcado por la llegada al gobierno de una generación de intelectuales y políticos seguidores de las doctrinas liberales, quienes en virtud de estas ideas adoptaron medidas en el plano económico, político y social, con las cuales pretendieron modernizar la república y así conducirla hacia el progreso material y la civilización. El liberalismo que llegó a Colombia en el siglo XIX fue el procedente de Francia e Inglaterra. Con los franceses llegó la concepción de los fisiócratas, con los ingleses la revolución industrial, haciendo énfasis en lo económico, pero reconociendo que la única forma en que la economía es equitativa es cuando existe la intervención directa del Estado. La concepción inglesa y la francesa, que en su momento determinado van a ser parte de las costumbres sociales de Colombia. En teoría, ya que en la práctica se impusieron las viejas costumbres coloniales españolas hasta bien adentrado el siglo XIX y principios del siglo XX. Rompen por completo con la concepción española que hasta el momento se venía manejando, la cual le daba gran importancia a los asuntos religiosos ortodoxos, los cuales no estaban de acuerdo en que el individuo se pensara individualmente. Se oponían por completo, rotundamente, a la libertad absoluta del individuo como lo expresaban los liberales. Preferían el intervencionismo estatal en todos los aspectos, siempre y cuando favorecieran los intereses de la clase dominante. El conocimiento del liberalismo francés y las revoluciones angloamericanas contribuyeron a que los criollos se independizaran de España.
La aplicación de la concepción liberal en América Latina en el siglo XIX por los criollos se ve, se ve reflejada en sus primeras constituciones políticas, donde aparece un gusto por la libertad, la igualdad, el respeto a la propiedad privada. En este ambiente de libertad y seguridad se desatarían las riquezas sin restricciones algunas. Pareciera que en nuestra infancia de libertad política no pudimos consolidar las bases de la elemental democracia representativa y del progreso económico. Ellas harían posible la mayor participación política de los ciudadanos, la limitación del despotismo y de la corrupción, el aumento de la densidad de tejido social y el poder contar con los recursos tributarios para poder tener una distribución de la riqueza menos desigual que la presente. Para Kalmanovitz, el liberalismo clásico nunca tuvo una verdadera oportunidad en la historia de este país. Con respecto al liberalismo, algunos personajes como Adam Smith sostienen que el trabajo es la verdadera fuente de riqueza y que antes de enriquecer al Estado hay que enriquecer a los ciudadanos que lo conforman. Cuando uno trabaja para sí mismo, sirve a la sociedad con más eficiencia que si trabaja para el interés social. El rol del Estado en la vida económica es muy limitado. De esta manera se impulsa la iniciativa individual y privada, estableciéndose un libre mercado donde se genera la competencia bajo igualdad de condiciones. Bueno, en conclusión, el liberalismo es un sistema filosófico del cual nace un sistema político y un sistema económico. En su esencia promueve las libertades individuales y se opone a cualquier tipo de despotismo. Nació en la lucha contra el absolutismo. Su implantación después del absolutismo permitió el desarrollo de la economía de mercado y del capitalismo. Está a favor de las libertades individuales y de la iniciativa privada. Cree que esta iniciativa es la fuente del progreso económico y social. Está en contra de cualquier tipo de intervención del Estado, no solo en los aspectos económicos, sino en todos los ámbitos de la vida humana, cultural, religiosa, social, etc. Con ellos nace el concepto de Estado de Derecho, en el cual todas las personas son iguales ante la ley. Considera que debe haber un marco mínimo de leyes que garanticen estas libertades e igualdades. En el siglo XX, las ideas liberales fueron dominadas por los aspectos económicos y la libertad económica. Pasó a ocupar un papel predominante, a oponerse a la intervención del Estado en la economía. Así, la mayoría de las diferentes corrientes de filosofía liberal se fueron convirtiendo en partidos de derecha o de centro derecha y se convirtieron en el adalid del capitalismo. Sus principios filosóficos son opuestos al conservadurismo, que básicamente son contrarios a la visión del progreso social y humano del liberalismo. Sin embargo, las ideas liberales también están presentes en las luchas sociales. Así, por ejemplo, una parte de las corrientes liberales en algunos países como el nuestro, Colombia, están asociados a movimientos de luchas sociales y son consideradas unos movimientos de izquierda.
Muchas gracias por haberme escuchado. Espero hayan aprendido algo sobre